Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando nuestro nuevo alimento diario, serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo, Resiliencia Emocional. Autor Pedro Don. Título de la semana, Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Día miércoles, leer con oración. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8 versículos 5 y 6. Repetimos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Título del día, Vivir en el Espíritu para vencer el pecado. Sabemos que Cristo hizo propiciación por nuestros pecados y hoy tenemos libre acceso al trono de la gracia para recibir misericordia y socorro en el momento oportuno. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir ahora sabiendo que la naturaleza pecaminosa aún no ha sido erradicada de nosotros? El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, revela que todavía tenemos la naturaleza del pecado en nuestro interior, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Capítulo 7, versículos 14 al 17. La expresión el pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa que habita en el hombre caído. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Versículo 18. No sirve de nada intentar perfeccionar la carne, pues ésta necesita estar crucificada con Cristo. Entonces, ¿cómo vivir la vida cristiana y tener siempre comunión con el Señor? Aquí está la respuesta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Capítulo 8, versículos 1 y 2. Quien está en Cristo Jesús está en otra esfera, la esfera celestial, libre de la ley del pecado y de la muerte. El hombre se conectó con el padre de la mentira a través del pecado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. El hombre no tiene fuerzas suficientes para liberarse de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley es como la ley de la gravedad. Cuando soltamos un objeto desde cierta altura, caerá, porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo. Esto también sucede con el pecador, en quien la naturaleza pecaminosa actúa como la fuerza de la gravedad, haciendo inevitable la caída. Gracias a Dios por la fe, un día recibimos al Señor Jesús, y Él nos dio su Espíritu, el cual comenzó a habitar en nuestro espíritu. Ahora bien, en nuestro espíritu existe una ley más fuerte que la gravedad. La ley del pecado y de la muerte es tan fuerte como la ley de la gravedad, y nos tira hacia abajo de modo que no podemos liberarnos de ella. Pero la ley del Espíritu de vida es aún más fuerte y puede vencer la ley del pecado y de la muerte, elevándonos a la esfera celestial. Ya no debemos ni necesitamos vivir más según la carne y el viejo hombre, porque Cristo ya clavó a ambos en la cruz. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. La realidad de este hecho solo es efectiva en aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, y de hecho, Dios condenó al pecado en la carne. Capítulo 8, versículo 3. Estábamos debilitados a causa de la carne, y no había manera de liberarnos de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, Cristo tomó la semejanza de carne de pecado, no la naturaleza del pecado, y Dios condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 4. Por tanto, la única manera de vencer el pecado es andar en el Espíritu. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Lo que controla al ser humano es su mente. La mente es el elemento que define dónde usted quiere vivir, en la carne o en el Espíritu. Si ponemos nuestra mente en la carne, el resultado será muerte. Pero si ponemos nuestra mente en el Espíritu, cosecharemos vida y paz. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8 versículos 5 y 6. Al practicar la inmersión en la palabra, la transcripción, dormir y despertar con Dios, ponemos nuestra mente en la palabra de Dios. Y con nuestra mente puesta en el Espíritu, ya no somos esclavos del pecado. Si eventualmente pecamos, debemos confesar nuestros pecados y Dios nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Cometer o no pecados no es solo una cuestión moral. Si pecamos y no solucionamos el pecado, el mayor perjuicio será ser cortados de la comunión de vida. Un cristiano separado de la comunión de vida es como un miembro de nuestro cuerpo amputado. Ese miembro no sobrevivirá. Por eso, los hijitos necesitan saber la importancia del perdón de los pecados para permanecer siempre en la comunión con el cuerpo y en la circulación de vida. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.